Estimado Joaquín Martínez, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Estamos ya en las últimas horas de los registros de estos aspirantes de Morena y luego van a iniciar estas campañas que no son campañas, que son asambleas informativas por todo el país. Para elegir a un candidato que no será candidato. Que va a ser coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Los eufemismos, ¿no? Esta manera que tenemos de engañar al sentido común, de distorsionar la realidad, de simular lo que todos sabemos que está sucediendo y en muchos sentidos de hacerle fraude a la ley, porque hay que decirlo que en muchos sentidos lo que está haciendo la Cuarta Transformación, el presidente de la República, pues tiene una discusión una tensión con la legalidad bastante importante. Y lo hacen porque pueden. Lo hacen porque pueden, lo hacen porque pues finalmente no hemos logrado consolidar en este país un Estado de Derecho lo suficientemente sólido, porque también hay que decirlo que tenemos leyes electorales que también pueden rayar en lo absurdo, o sea, también esta idea de que vamos a limitar la vida política del país a determinada temporalidad y que si en determinados momentos no se hacen los actos de campaña, son actos anticipados de campaña, es una discusión que puede estar ya rebasada por la realidad, ¿no? Porque finalmente la vida pública de este país y en general en el mundo pues está cada vez más hiper acelerada, ¿no? En parte por los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de hacer política, de entender la vida política y pues obviamente pensar que la vida política de un país va de alguna forma a limitarse a lo que caprichosamente establezca un legislador en un calendario no parece tener mucho sentido, ¿no? Finalmente la vida política transcurre como transcurre en los tiempos que transcurre, con sus realidades, con sus complejidades, con sus coyunturas y muchas veces pecamos desde la legislación un poco de ingenuos, ¿no? Pensando que de alguna forma eso se va a controlar. Ahora, la ley es la ley, así está. ¿A quién le tocaría hacer valer esa ley en este momento? Hipotéticamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría de alguna forma poner algún freno a este procedimiento. Entiendo que ya hay impugnaciones, por ahí escuché, me parece que el partido MC había promovido por ahí un recurso ante la Sala Superior contra este adelanto por parte de Morena de sus procedimientos internos, contra estas asambleas informativas que pues a todas luces son mítines político-partidistas. Sí, y contra este adelanto en los tiempos electorales que en una lógica de esa legislación pues constituiría de alguna forma una ventaja indebida por violación a la equidad en la contienda, ¿no? ¿Les podrían tirar a su candidato? Hipotéticamente sí, materialmente lo vemos muy complicado que pase, pues finalmente llegamos a los límites donde el derecho convive con el poder, ¿no? Hipotéticamente en un mundo ideal debería de prevalecer el derecho, lo sabemos, pero en el mundo de la fáctica, pues muchas veces eso no es así, y pues también se antoja muy difícil que, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera descalificar a los 4 precandidatos presidenciales de Morena. A ver, no es el caso, pero me acuerdo de Salgado Macedonio, le tumban su candidatura. Sí, o sea, pero probablemente, sí hay. A ver, vamos a ver, es que tienes que tener un antecedente y una causa no solo legal, sino de legitimación pública. Okay. Sí, o sea, para poder ejercer una decisión de ese calado necesitas poder y necesitas autoridad, las dos cosas, y son dos cosas distintas, ¿sí? El poder pues es institucional, reside en el órgano, en el tribunal en este caso, pero la autoridad es social, la autoridad te la reconoce la sociedad, ¿sí? Te la demanda muchas veces la sociedad, la coyuntura, ¿sí? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que pasó con Salgado Macedonio, me parece que también hubo más bien un linchamiento público, en muchos sentidos, también tiene mucho que ver con esto que vemos en la época de las redes sociales de los linchamientos colectivos, particularmente por movimientos progresistas, en este caso por el feminismo, y aunque yo no defiendo al personaje, me parece un personaje deleznable, pues me parece que en ese caso en particular más bien hubo una persecución con el ánimo de cumplir a una agenda ideológica, pero bueno, es un caso diferente. Okay. En este caso de lo que discutiríamos sería finalmente pues, que el partido político mayoritario del país, el que tiene más representación política hoy en día, pues pensar en que lo podríamos dejar sin precandidatos, pues, probablemente se implicaría un conflicto social de un calado relevante, ¿no? Digo, no creo que sea algo que el tribunal estaría dispuesto a asumir. Esto es un análisis político, no un análisis jurídico.
sí, y en ese sentido pues probablemente las formas jurídicas terminarían por buscar alguna salida medianamente elegante y que intente ser elegante a esta realidad, ¿no? Finalmente pues hemos visto que los tribunales, particularmente los electorales, muchas veces terminan cediendo a ese tipo de realidades porque pues son realidades de poder, ¿no? Son realidades fácticas que están ahí y que pensar que podemos de alguna forma doblegar a una realidad social de esa envergadura, a veces hay que, no sé si sea irresponsable pensar que las instituciones deben de ir a ese grado de enfrentamiento con ese tipo de fenómenos, ¿no? Se viene lo más interesante, Alan, de aquí al 6 de septiembre que se elige a ese coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Escuchaba ayer a Ricardo Rafael, analista, que justo esto será lo más emocionante seguramente que veremos de aquí al siguiente año. Pues quién sabe, yo creo que todavía en la oposición puede haber oportunidad de que surja algún liderazgo que pueda aglutinar una alternativa política a la Cuarta Transformación, pero lo que sí es un hecho es que puede llegar a serlo un proceso interesante, aunque realmente sabemos que no es un proceso en estricto senso democrático. Digo, finalmente sabemos que la voluntad presidencial es algo que tendríamos que cambiar, tendríamos que fortalecer los procedimientos de democracia interna entre los partidos políticos, pero en el caso de Morena, que es un partido construido a la estela de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, pues se antoja muy complicado que algo diferente a la voluntad del presidente sea lo que defina en los hechos la candidatura presidencial, ¿no? Creo que no estoy descubriendo el hilo negro diciendo esto. Creo que sí es antidemocrático, creo que tendría que discutirse cómo es que las instituciones permiten esto, los estatutos de los partidos, nuestra cultura política, porque es algo que todos sabemos, pero que realmente poco se señala o que se da por descontado, que se naturaliza y que no genera tanta indignación como creo que debería. Sí, pero pues finalmente de alguna forma la simulación, este gatopardismo de aparentar que todo cambia para que continúe igual, pues es parte de las notas distintivas de la política mexicana, de nuestra vida pública. No es algo que nos deba enorgullecer, es algo que tenemos que asumir que está ahí y en el tiempo ir tratando de acotar esos espacios de arbitrariedad y antidemocracia que vemos constantemente en los partidos, ¿no? ¿A qué deberíamos aspirar según tu particular punto de vista? No sé, tenemos cerca las primarias de Estados Unidos. Yo creo que un procedimiento de primaria sería una opción. Sí, yo creo que también podríamos aspirar a mayor competencia entre los partidos políticos. Eso pasaría por abrir la posibilidad de que se crearan nuevos partidos políticos de forma más sencilla. Actualmente parte del problema que tenemos es que los partidos políticos que tenemos están monopolizados por camarillas y los otros actores políticos que no forman parte de esa cúpula no tienen más opción que disciplinarse a esas camarillas o quedar fuera de la vida política. En otros países, pues cuando un partido político termina corrompido a lo interno o no es democrático, pues regularmente lo que pasa es que hay una decisión dentro del partido que se va a fundar otro partido y hacerle competencia, ¿no? Y eso obliga a todos los partidos de alguna forma a mantener, ciertos estándares mínimos de democracia, de las formas, ¿no? Evita que terminen capturados por una élite rapaz que se dedique básicamente a medrar el partido, cosa que hemos visto que ha pasado en todos los partidos de este país, ¿no? Y pasa en el PRI con Alito, y pasa en el PAN con Marco Cortés, y en la lógica de Morena, en la lógica de la voluntad presidencial, ¿no? Y en otros partidos también, el Verde es el monopolio de una familia, sí. MC es patrimonio de Dante Delgado, o sea, tú puedes ver cómo en todos los partidos políticos están capturados, y pues obviamente quien quiera hacer política, incluso si trae las mejores intenciones, ideales democráticos, pues se enfrenta a la realidad de que o la hace ahí, en alguna de esas opciones, todas capturadas por lógicas distintas, pero todas verticales, o no hay forma de hacer política, ¿sí? Entonces tenemos un problema en el sistema de partidos, tenemos también un problema en el sistema de coaliciones, que ha permitido la subsistencia de algunos partidos políticos que pensamos que no deberían de seguir existiendo porque pues, finalmente no tienen mucha representatividad, ¿sí? Y lo único que sirven es de alguna forma para ser capturados por camarillas de intereses y para de alguna forma establecer alianzas con los partidos fuertes en la lógica de seguir manteniendo prebendas. Es algo que también tendría que denunciarse y tendría que rediseñarse. Yo creo que el sistema político partidista, junto con las reglas estas para las campañas, lo que consideramos una campaña, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, nosotros estamos hablando
de que el proceso electoral está empezando hoy, casi a un año de distancia, ¿no? Bueno, en España, hace 2 semanas se convocó a elecciones generales que se van a llevar a cabo el próximo mes. En menos de un mes, 2 meses, van a tener todo su proceso electoral a nivel nacional, y de hecho vienen saliendo de otras elecciones locales, pero mientras en España, en un lazo que es la 10ª parte prácticamente de lo que nos llevamos aquí, van a tener elecciones generales, elegir nuevo gobierno, llevar a cabo el recambio en el gobierno, mientras en un proceso que aquí nos vamos a llevar prácticamente 1 año y medio todavía. ¿Me explico? Ese tipo de cosas llaman la atención. Pareciera que nuestro sistema político sigue anclado a una lógica que ya está superada, a muchos anacronismos, que quizás deberíamos de repensar en la lógica de volver a nuestra democracia mucho más sustantiva, de que verdaderamente haya una deliberación al interior de los partidos políticos y en términos públicos, y también que sea más eficaz en el sentido de reducir el tiempo y los recursos que le dedicamos a discutir las elecciones, ¿no? O sea, porque aparte ya no hace falta realmente, por todo este contexto hipermediático que ahora tenemos, las redes sociales, el internet, las nuevas formas de comunicación, pues ya no hace mucha falta largas campañas de meses y meses para conocer lo que un partido político o un candidato ofrece, ¿no? Finalmente, a través de estos medios de comunicación es muy fácil, rápido, conocer de qué se trata la política. No se trata como antaño que cada candidato presidencial tendría que ir a cada pueblo del país o a cada estado, ¿sí? Sino ahora pues finalmente es muy fácil conocer de qué se trata la política y que la gente tome sus decisiones. Seguimos en esa lógica anacrónica de estas campañas con mítines multitudinarios, con acarreados y que nunca son legítimos. Y que no dan realmente una legitimidad, sino simplemente una burda simulación de algo que todos sabemos que es una falsedad. Claro. ¿Sí? Pero pues bueno. Finalmente, Alan, nada más, en este proceso de Morena, ¿ves alguna sorpresa o no? Yo creo que está muy decantado el tema hacia Claudia Sheinbaum. No podríamos descartar una sorpresa en la voluntad presidencial, pero no veo condiciones para que algo distinto suceda. ¿Y si se disciplinan los demás? Esa es bueno, yo creo que el hecho de que ya estén aceptando las reglas del juego es un tema relevante. Y además que estas reglas de juego están diseñadas para disciplinarlos. De entrada, los están sacando a priori de sus cargos públicos, ¿sí? Y eso es debilitarlos, ¿sí? Eso es desarmarlos, ¿sí? Eso es ponerlos en una posición pues, de sumisión, ¿no? Finalmente, si el día de mañana si el día de mañana la decisión no los favorece, pues ya no van a poder hacerte tantos problemas, ¿no? No es lo mismo simplemente dejar fuera de la contienda a Ricardo Monreal que dejar fuera de la contienda al coordinador de senadores de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política. No es lo mismo. No es lo mismo desilusionar a Marcelo Ebrard que desilusionar al secretario de Relaciones Exteriores en funciones o al secretario de Gobernación en el caso de Adán Augusto. No es lo mismo. E incluso en el hipotético caso en el que Claudia Sheinbaum no sea la favorecida, no es lo mismo desilusionar a Claudia que desilusionar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en funciones. Es muy distinto, ¿sí? Entonces yo creo que la lógica de esta salida anticipada de los 4 funcionarios es fortalecer la decisión presidencial. Que el presidente tenga un margen de maniobra amplio para una decisión que no pueda encontrar resistencias y que termine por ser acatada por todos los interesados en la lógica de la propia debilidad en la que se van a encontrar. Para quien le quedaba duda de que López Obrador es el mayor animal político de este país. Yo creo que sí le entiende el tema de la política, el tema del poder más que el de la política, y en ese sentido pues ha desarrollado este liderazgo carismático que yo creo que también tiene fecha de caducidad. No creo que pueda trascender el sexenio, cosa que muchos pensarían que buscaría, pero que ciertamente pues, está ejerciendo el poder en su plenitud, y probablemente la última gran decisión que tiene López Obrador en su sexenio es esta, y creo que la está construyendo pues, con una inteligencia política práctica notable. Creo que no es muy democrática, pero ciertamente en la lógica de cómo se ejerce el poder en términos eficaces, está siendo inteligente. Alan Capetillo, bienvenido. Mi estimado Joaquín Martínez, siempre un gusto. Son las 8:38 minutos.